todos los presentes y a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. La Sociedad para el Pensamiento Crítico se regocija en darles la bienvenida a esta charla que estamos seguros va a ser tan constructiva como fascinante. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Cómo aprendemos, recordamos o nos relacionamos? Durante siglos, estas preguntas encontraron respuesta en la filosofía, la literatura o la religión. Pero hace poco más de un siglo nació un proyecto audaz: abordar estas cuestiones profundamente humanas con las herramientas de la ciencia. Y es precisamente sobre la naturaleza de ese proyecto del que nuestro ponente invitado hablará esta fresca mañana de domingo. El título de la charla no es casual: ¿por qué la psicología es un proyecto de ciencia? Esta formulación reconoce que la psicología no es una ciencia exacta como la física clásica con sus leyes inmutables. Es un proyecto dinámico, en constante construcción y debate. Un esfuerzo colectivo por aplicar el método científico a la complejidad de la mente y la conducta. Es un honor para la Sociedad para el Pensamiento Crítico presentarles al doctor César Zapata, quien será nuestro guía en este apasionante recorrido. César Zapata es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde hizo su maestría en Psicología Clínica y PhD en Estudios Culturales. Visitor Professor en la Universidad de California en Los Ángeles. Atendió el programa doctoral en New York University. Fue catedrático en la UAS, la Universidad Católica de Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Sin más dilación, con ustedes, el doctor César Zapata. Gracias por esa presentación tan injundiosa. Bueno, gracias por haber estado aquí. Este es un día especial por muchas razones. Entre ellas, la capacidad de resiliencia que han tenido ustedes para esperar hasta cuando fuera necesario que pudiéramos entrar después de un pequeño lapsus. Los lapsus son una condición del hombre y de la vida cotidiana, y así lo hizo saber Freud en un librito que se llama justamente Psicopatología de la vida cotidiana. Y él dice que tienen un componente psicoanalítico, pero no se pongan nerviosos ninguno, que no vamos a hacer un psicoanálisis de este lapsus que hubo hoy, aunque debe tener un sustrato psicoanalítico, ¿verdad? Porque según el maestro, todo lapsus conduce a una instancia reprimida, ¿ok? Y que se expresa metafóricamente por la vía del lapsus. Pero eso será harina para otro costal, o mejor dicho, tema para otra conferencia que ojalá me inviten. Debo comenzar diciendo que agradezco que me invitaran. Yo estaba ya envidioso porque he venido a varias conferencias y digo, oye, pero no me invitan a mí, ¿qué pasará? Mi narciso se siente lastimado porque invitan a otros y a mí no. Pero bueno, me tocó hoy, así que muchísimas gracias, de verdad. Y reiteramos las gracias tanto a ustedes como a los que estén en Facebook Live conectados. Pero sobre todo ustedes que esperaron con paciencia conversar sobre esto. Miren, comenzamos con alguien que no es psicólogo, pero que sí ha influenciado a la psicología desde sus inicios y que tenía que ver con el Instituto de Ciencias de la URSS, dedicado no a psicología, sino a fisiología. Estaba tratando de identificar lo que él llamaba las respuestas reflejas de los organismos vivos. Y por supuesto, como se estilaba en la época, los experimentos se hacían de manera real. En este caso, lo hacía con un perro. Todos saben el famoso experimento de la respuesta refleja del perrito de la víctima de Iván Pavlov. Pobre perro, que le abrieron la boca hasta la oreja para observar cómo la respuesta de salivación ocurría. Y todos saben también que allí ocurrió un fenómeno que en ciencia se llama serendipity. El serendipity es la ocurrencia de un evento
con valor científico, pero que no estaba dentro de la línea de investigación. Uno de los más recientes, que viene a cuento también porque tiene que ver con psicología, es el descubrimiento de la neurona espejo. Un grupo de neurocientistas estaban trabajando con un chimpancé y lo tenían conectado a la computadora por unos electrodos, observando cambios en su sistema central, nervioso central, y uno de ellos salió a comprar algo, yo no sé, alguien dice que un sándwich, otro que helado, no sé, algo de comer. Al entrar con algo de comer al laboratorio, notó cambios en la electricidad cerebral del animal. Como científico al fin le llamó la atención y siguió explorando y se dio cuenta que los centros cerebrales activados tenían que ver justamente con el acto de comer. Entonces esa zona del cerebro que se activó, repito, porque él entró con algo comestible al espacio. Eso implicó una respuesta por parte del animal experimental no esperada, un serendipity. Y así aparece el concepto de neuronas espejo, no espejos, espejo, neuronas espejo, que significa que un conjunto de neuronas, una vía neuronal, se activa casi imitando la respuesta que está viendo, que el organismo está viendo. Más adelante yo voy a retomar eso porque yo tengo una pregunta que no le puedo hacer a los cientistas italianos que hicieron ese descubrimiento. Tristemente, ¿verdad? Me encantaría hacérselo directamente a ellos, pero tengo algunas respuestas que están en el campo de esta conversación de hoy, que es una conversación epistemológica, y yo tengo una pregunta epistemológica para ellos con respecto a la vía neural activada por las neuronas espejo. Y más adelante lo vamos a retomar. Volviendo a Pavlov, Iván Pavlov se topa con este serendipity. De repente el animal comienza a salivar cuando se supone no debería hacerlo, es decir, no había ningún estímulo visual que se correspondiera con la respuesta de salivación. Él notó entonces que cuando el sirviente traía comida y tocaba el timbre, antes del animal visualizar la comida, salivaba. Pero luego el animal salivó por el color de ropa del sirviente y salivó por todo aquello que estuviera alrededor del estímulo inicial, que es la comida. Eso los psicólogos lo tomaron y le llamaron generalización de estímulo. Cuando un mismo estímulo se generalizaba a otros estímulos inocuos para provocar la misma respuesta. Y eso se convirtió en todo un paradigma para la psicología, sobre todo la psicología norteamericana, que es donde nace el conductismo. ¿Por qué traigo esto para iniciar esta conversación? Porque toda esta hora que vamos a estar juntos aquí es un poquito, digamos, de debate con respecto a una mirada crítica a la psicología de hoy. Entonces, yo digo, el perro salivó al ver comida, como era lógico, ¿verdad? Un estímulo inicial que provocaba una respuesta automática. Pero el perro luego salivó al escuchar el timbre. Ahí entonces estaba condicionado, un estímulo condicionado, porque él lo asociaba con la comida. Luego saliva ante la presencia del sirviente y ante el color de ropa del sirviente. Es decir, seguía un proceso de condicionamiento que se llama generalización. Ahora bien, el señor Pavlov dijo, cuando le toco la campana, un estímulo no condicionado, sino nuevo, provoca la salivación. Y si, además de tocar la campana, acompaño el toque de la campana con la presencia física de mi sirviente, también obtengo la salivación. Entonces yo me pregunté un día, estaba, por cierto, era una conferencia de la universidad, y yo tenía el honor de tener ahí a Enerio Rodríguez, que es un conductista de toda la vida. Entonces, yo me preguntaba, ¿y qué tal si le quitábamos el badajo a la campana? Es decir, la campana no está sonando y el animal saliva.
Entonces yo decía, ¿y qué tal si Pavlov estaba viendo al animal salivar? Es decir, estamos hablando no de un estado alucinatorio, sino de un problema de anteponernos a la experiencia, de ver aquello que queremos ver. Y eso es importante porque eso coloca entonces al observador en el centro de lo observado. Es decir, la participación del observador, que es uno de los elementos que pienso yo se convierte en crítica para el proceso de convertir la psicología en una ciencia positivista. El positivismo me dice que hay tres elementos fundamentales que participan en un proceso científico. A, el sujeto, llamémosle observador. B, la proposición que yo deduzco del objeto. C, el lugar que ocupa el objeto en el espacio, es decir, la participación de otras variables que no son necesariamente la variable B. Y la conclusión a la que llega A, ¿verdad?, que es el sujeto. ¿Qué ocurre? Que en el desarrollo de la psicología que comienza en Leipzig, en Alemania, hace ya un tiempo, 1879 específicamente, y el recorrido hasta la psicología norteamericana, el conductismo, ha sido positivista, experimentalista, empirista, y olvida la participación del sujeto que está interactuando. Pero además olvida que el propio objeto de la psicología se constituye como sujeto. Entonces ahí se introduce un problema desde el punto de vista epistemológico con respecto a esa relación de A, B, C. Ahora tenemos que activar a A. ¿Qué efectos produce A en la observación? Y la propia psicología, posteriormente entonces, nos presenta el problema del sesgo. ¿Quién introduce el sesgo? El observador. ¿En qué lo introduce? En lo observado. ¿Cuáles factores pueden intervenir? Bueno, hay uno muy famoso que se llama heurística de la representación, que es el sesgo según el cual el individuo echa manos de lo primero que le viene a su cabeza. ¿Ok? También allí, con el permiso de los ateos, yo tengo una parábola de la Biblia, un texto de la Biblia, no es parábola, un texto de la Biblia que es la historia de un señor que entra en contacto con Dios y es tomado en cuerpo y alma y llevado a los cielos, y desde allí ve la Mesopotamia, etcétera, que es Ezequiel, ¿verdad? La experiencia que tuvo Ezequiel. Ezequiel dice en la Biblia que de repente el Espíritu de Dios se le muestra y que tenía unos querubines que movían los rostros a los 4 puntos cardinales y que en el centro había una llama de fuego y más arriba algo como bronce bruñido, y arriba del bronce bruñido un ser, por supuesto según el espiritual, que también se movía. Si una persona tiene esa misma experiencia hoy, la manera en que la va a describir no será así. Va a decir que tenía 4 trenes de aterrizaje, un motor de retropropulsión, ¿verdad? Y que el metal no puede ser bronce bruñido, porque hoy día sabemos que hay otros metales. Él no puede decir brilla como oro, porque todavía no habían conocido el oro. No podía decir es un metal famoso de lo que hoy conocemos. No, él tenía que referirse a lo que él conocía, bronce bruñido. ¿Ok? Entonces eso es un sesgo que implica la limitación del observador hacia lo observado. Yo no puedo ver más allá de eso que está ahí. El problema fenomenológico, aquí tenemos un experto en filosofía. El problema del fenómeno y el neuma. Yo estoy limitado por la propia limitación de mis sentidos, pero también estoy limitado por la experiencia que tengo con el objeto. ¿Ok? Pero también estoy limitado por una cosa que los alemanes llamaron el Zeitgeist, que es el espíritu científico de la época. ¿Quién es el mayor influenciador todavía hoy de ese espíritu científico? Un físico que casi todo lo que hacemos respiramos a través de él. Que si aplico una fuerza hacia allá, tengo una
contraria de la misma intensidad, entre otras de sus teorías, todavía influyen aún en las ciencias humanas. La mirada del mundo que tenemos es una mirada newtoniana. Entonces, cuando la psicología aspira a convertirse en ciencia, en el laboratorio de Leipzig, el desafío era parecerse a la física, pero a la física newtoniana. El desafío era parecerse a la biología, pero a la biología positivista de Helmholtz. Entonces, ya la psicología avanza en ese camino con las manos atadas a una mirada positivista, objetiva, ¿verdad? Donde el problema principal, en el centro del problema está que va a trabajar con sujeto. Entonces, un gran problema, ¿cómo convertir en objeto al sujeto? ¿Cómo fijar tempoespacialmente a un sujeto? Usted está en un laboratorio combinando sustancias y esas sustancias siguen siendo las mismas, el hidrógeno sigue siendo hidrógeno. Pero usted está en una consulta trabajando con un paciente y el paciente no es el mismo en la próxima sesión terapéutica. De hecho, el solo hecho de desplazarse hacia el psicólogo ya cambia, de acuerdo con una nueva terapia que se llama las terapias narrativas. Ya el hecho de él entrar en contacto conmigo implica un cambio en su ecosistema. Pero además, si él sale de la consulta y se topa con un atraco, cambia incluso hasta las razones de la terapia, porque quizás él llegó por un problema depresivo y la semana que viene va a venir con un trastorno debido a un estrés postraumático. Esa experiencia traumática le va a generar una serie de síntomas que no son los que inicialmente yo medí. Frente a esa realidad también está el problema del error. Cuando somos positivistas radicales, el espacio del error es difícil porque nos planteamos el siguiente concepto dentro del marco del positivismo, que es válido dentro de ese marco, que es que aquello que es verdadero es lo que es verificable, positivismo empírico. Y por consiguiente, podemos deducir ustedes y yo que aquello que no es verificable, entonces no es verdadero, es falso. Por tanto, la verificabilidad implica la verdad absoluta. Sin embargo, hoy que estamos frente al desarrollo de la propia ciencia, llamada ciencias duras, como dijo el presentador, aún en las propias ciencias duras hay una gran gama de incertidumbres. Aún en las propias ciencias duras hay unos comportamientos imprevistos de partículas. Imagínese usted en el caso donde el objeto de estudio es el propio sujeto. Aún en las ciencias duras es difícil hoy hablar de verificabilidad. Pero además, contrario a ese concepto de verificabilidad, se me antoja pensar a mí la idea de Popper, a propósito de que lo estoy releyendo otra vez, ya casi me lo sé de memoria el librito, porque es viejito ya. Releyendo un diálogo de Popper con Lorenz, con Konrad Lorenz. Popper introduce un principio que hace que esa certeza sea cuestionable, o sea, está verificado y ya es cierto. Si fuera así, la ciencia se convertiría en metafísica, porque entonces todo aquello que ha sido verificado ya sería irrefutable. Y resulta que el principio de refutabilidad hoy día es una de las herramientas de la propia ciencia. La navaja de Occam, el problema de los cambios de paradigmas, las nuevas miradas hacia los fenómenos, etc. La ciencia avanza precisamente porque hay un margen de error. Si todo aquello verificado fuera verdadero, entonces llegaríamos a una verdad divina, inamovible, y eso no ocurre. En psicología es imposible pensar en esa inamovilidad del objeto, porque como ya dijimos, es un sujeto. Entonces, nos metemos en el plano, en el contexto de un riesgo. ¿Qué es la psicología? ¿Es una ciencia o no lo es? ¿O es un proyecto de ciencia? Justamente un hombre neopositivista, Mario Bunge,
es el que dice, mucho antes que nosotros, esa frase lapidaria: la psicología es un proyecto de ciencia, mientras que el psicoanálisis es una pseudociencia. Así dice de manera lapidaria Mario Bunge. ¿Por qué el psicoanálisis es una pseudociencia según Bunge? Porque no se pueden aplicar principios generales, no puede un planteamiento dentro de la historia de la psicología, del psicoanálisis específicamente, de hoy, no puede aplicar, de una población específica, no puede aplicarse a otra población, porque sus teorías son inconsistentes en la práctica, no hay posibilidad de verificarlas, y por consiguiente pasa a ser o una filosofía especulativa o una pseudociencia pura y simple, según Bunge. Y es la psicología una protociencia porque no tiene un paradigma estable. ¿Okay? Un paradigma es un conjunto, un sistema teórico ya verificado a nivel empírico que concita el consenso de los científicos de la época. Entonces, un grupo de científicos da como bueno y válido esa referencia teórica, y sobre eso se fundamentan las investigaciones e incluso los campos aplicados. Es verdad, la psicología no tiene un solo paradigma. Sin embargo, hay un señor que tiene un libro que se llama Las revoluciones científicas, que dice él que la psicología no es una protociencia, sino una ciencia multiparadigmática. La pregunta sería si es posible que una ciencia tenga varios paradigmas, porque entonces eso también corrompería al objeto de estudio. Si tomamos, por ejemplo, la psicología conductista, nos dice, bueno, la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta. Y la conducta es lo que un organismo hace, que yo puedo verificar y puedo medir. Sí, una mirada positivista, obviamente. Puedo ponerlo en números. ¿Cuántas veces el compañero que está en esta fila se pasa la mano por la cabeza durante una hora? Yo mido la frecuencia y las veces y saco conclusiones de eso. Pero si yo me voy un poquito más allá, entonces me topo con una escuela que se llama humanista, que dice, bueno, el problema no es la conducta, el problema son unos procesos internos que yo voy a llamar motivaciones, y que los seres humanos entonces tienden a expresar la conducta, pero determinado por unas motivaciones internas. La intensidad de la conducta estará determinada por la intensidad de la motivación, y la motivación a su vez estará vinculada a una necesidad o demanda. Obviamente, basarnos en ese paradigma se aleja bastante del primero. Y así podemos seguir. Por ejemplo, ahora tenemos las ciencias cognitivas en plural, que involucra a las propias neurociencias. A propósito de que antes, tras bastidores, conversaba con una amiga sobre el problema de la psiquiatría y la neurociencia. Las ciencias cognitivas entonces dice, bueno, pongamos por ejemplo el caso de Tolman. Tolman dice, bueno, hay una cognición, es decir, hay un estado mental previo a la conducta. La conducta no ocurre porque sí, porque hay un estímulo, porque yo me puedo inhibir a dar una respuesta ante el mismo estímulo, porque yo no soy el perro de Pavlov. ¿Qué me diferencia? Una condición cognitiva previa que va a determinar el tránsito entre estímulo y respuesta. En la escuela conductista el paradigma es estímulo-respuesta. Entonces los cognitivistas dicen no, estímulo, cognición, respuesta. Así que pasa por un filtro antes de que ocurra la respuesta. Pero yéndonos un poco más adelante, derivado de la escuela cognitiva aparece una mirada, derivado de la escuela cognitivo-conductual, aparece una mirada que a falta de un buen nombre se le puso psicología ecológica. El sujeto está en un ecosistema donde interactúa él con el estímulo. Por tanto, el sujeto es modificado por el estímulo y el estímulo es modificado por el sujeto en una recursividad, palabra que viene de la física, que la hemos cogido prestada,
en las humanidades. Entonces yo influyo de algún modo en el estímulo que está influyendo en mí. Entonces, cuando yo coloco mi conducta, mi respuesta en el entorno ya no es el mismo, porque estoy yo y mi respuesta vinculado a los demás estímulos que están en el entorno. Pongamos este escenario. Difícilmente alguien se pararía en este podio a hablar si no tuviera un auditorio. Por tanto, el estímulo de la presencia de ustedes es probablemente condición para que yo hable. Pero el yo hablar modifica el entorno, ya yo soy parte del sistema, del ecosistema. Entonces yo estoy interactuando con el estímulo, no solamente afectado por el estímulo. Y ahí vuelve el tema de Newton. Cuando lo vemos de manera lineal, estamos pensando en la física newtoniana. El estímulo provoca la respuesta. Si manejo el estímulo, puedo prever la respuesta. Pero resulta que nadie se ha preguntado, ¿qué hace el sujeto cuando emite la respuesta hacia el estímulo? ¿Se ve afectado el entorno? Sí, se ve afectado. Por tanto, ya se vuelve un poquito más complejo. Y siguiendo en esa misma línea, aparece una mirada de una psicología compleja, o de la complejidad. Alguien me decía, bueno, ¿por qué complejo? ¿Es que es inentendible? No. De hecho, yo estoy escribiendo un librito que ojalá salga en un par de años, que se llama Lo simple de lo complejo. Y no es una paradoja. A lo que me quiero referir es a distinguir entre complicado, simple, complejo. Complejo no significa que la cosa en sí misma sea complicada, sino por el contrario, implicada. ¿Qué significa la implicación? La implicación significa, volvamos otra vez a la psicología y al modelo estímulo-respuesta, estímulo, respuesta de manera lineal. De manera lineal, estímulo-respuesta. ¿Qué hace la complejidad? Que dice, bueno, estímulo, vamos a suponer una luz, intensidad de la luz, fuente de la luz, circunstancia donde la luz se presenta. Todo eso son otras variables que están implicadas en la posible respuesta. ¿Ok? Para decirlo con el autor del librito Métodos, el método del método, Edgar Morin, que ya cumple 101 años y sigue escribiendo todavía. Edgar Morin dice que entonces habría que decir el estímulo del ambiente, pero entonces yo soy un sujeto que tengo una historia antropológica, pero soy un tipo que tengo una historia social, pero soy un tipo que tiene una historia cultural. Entonces todas esas variables están implicadas en la posible respuesta. Por tanto, el concepto se torna aquí complejo, porque se dice, la conducta no puede ser predicha porque yo controle los estímulos del ambiente, porque hay otra gran cantidad de variables que yo no puedo controlar. Por consiguiente, voy a ver la conducta como una emergencia, el resultado emergente de una estructura compleja. A mis estudiantes, que pienso yo que por tener un cerebro más nuevo, menos newtoniano, les resulta más fácil entender la teoría de la complejidad, yo les decía que la emergencia de la conducta, e incluso el concepto de mente, la mente como tal, es, para entenderlo bien claro, ¿por qué emergencia? Es porque viene dado en red. ¿Cómo así, profesor? Delicioso. Vamos a ver, pongamos todas las variables a que se afecten unas a otras. La variable ambiental está afectada por la antropológica, por la cultural, por el modelo de herencia, por el olón familiar, pero las otras están influenciadas por, a su vez, entre sí. ¿Cómo se ve eso en el diseño de la pizarra? Oh, profesor, ¿se ve enredado? Bueno, pues así mismo es. Enredado, dado en red. El resultado emergente es dado en red. No es dado por una sola variable que yo he aislado. Ahora, como yo estoy pensando de manera newtoniana, ya yo estoy precondicionado,
yo veo una relación lineal, pero eso es lo que yo veo, ¿ok? Limitado por una mirada epistemológica que he aprendido durante tiempo, ¿ok? Aquella de que una fuerza ejercida en tal dirección produce una reacción. Pero resulta que entre esas dos cosas hay una gran cantidad de elementos que se hacen cada vez más complejos mientras más nos acercamos al concepto de sujeto. Por eso volvemos al problema de sujeto-objeto. Hay otro psicólogo importante que ya no se lee en la UAS, lamentablemente. Tiene un librito con un compañero, los dos se llaman Jerry, uno se llama Jerry Fodor y otro Jerry Katz. El librito, la teoría de Fodor y Katz sobre el problema del lenguaje, digamos que fue un predecesor de todas las discusiones sobre el problema de la complejidad en la conducta, el problema de la complejidad en la psicología. Fodor y Katz se planteaban la manera como el individuo a nivel cognitivo aprendía el lenguaje y la gran cantidad de variables del propio lenguaje que un solo sujeto hablante podía realizar. Luego aparece la teoría de Chomsky, que dice Chomsky, con una palabra, una cantidad finita de palabras, el ser humano es capaz de construir una cantidad infinita de construcciones, ¿verdad? Y eso lo sabemos nosotros, porque sabemos que podemos, incluso con una cosa que los lingüistas llaman la capacidad que tiene una misma palabra de tener múltiples significados, ¿verdad? Entonces podemos decir múltiples cosas con un mismo concepto y comprenderlo también. Entonces luego aparece otro sujeto ya más reciente en la Universidad de Los Ángeles, que tuve la ocasión de conocerlo personalmente y admirarlo como un gurú, ¿verdad? Que creó la categoría de la mentalización, lamentablemente robada por los coach, que dicen que tienes que mentalizarte. No hay que mentalizarse, todos estamos mentalizados. La mentalización es la capacidad que tenemos nosotros de anticiparnos a lo que ocurre en la mente del otro. Usted puede decir que por la gestualidad, ¿verdad? Lo que se llama los síntomas paralingüísticos, ¿verdad? Arquear la ceja, pasarse la mano por la barbilla, etcétera, como está haciendo el filósofo ahora. Pero aún, además de eso, nosotros siempre podemos anticipar. Pero señores, el mejor ejemplo cuando vamos guiando, nosotros vamos guiando y uno le dice al lado, mira, ese tipo, ese gallo loco que va ahí, va a doblar a la izquierda y no ha puesto las luces. Por un mero gesto que hizo el individuo de cuello dentro del vehículo, hizo un gesto con el cuello algo, y ya yo sé que debo reducir la velocidad porque él va a girar ahí. Pero cuando estamos comunicándonos cara a cara, la capacidad que tenemos de poder, digamos, anticiparnos a todo lo que está ocurriendo en la mente de mi interlocutor, me ayuda a estabilidad psicoemocional. Ese descubrimiento creó una nueva terapia para la persona con trastorno de personalidad, porque se ha establecido que la falla en el trastorno de personalidad es la incapacidad de anticiparnos adecuadamente al pensamiento del otro. Ejemplo, yo veo que uno de ustedes levanta la mirada y digo, oye, lo estoy impactando con mi discurso y está buscando elementos para vincular, para asociar con las ideas que yo estoy planteando. Eso digo yo anticipándome a la mente de esa persona. Una persona con un trastorno de personalidad paranoide dice, bueno, miró para arriba, que yo estoy hablando mierda. O no me está entendiendo, no le está gustando, cuando hay una gata se para. ¿Ves? Entonces hay una falla en la mentalización, ese es un descubrimiento reciente que le estoy dando, una falla en la mentalización que genera el problema del trastorno de personalidad. Así que hay unas terapias nuevas que surgieron ahí en California justamente para bregar con las personas con trastorno de personalidad, basado en la idea de que hay una falla en la capacidad de mentalizarnos. Pero ¿qué valor tiene esto? ¿Por qué lo traemos en esta conversación con ustedes? Bueno, porque si yo tengo esa capacidad de mentalizar, es decir, de poder anticipar lo que ocurre en la mente de mi interlocutor, entonces hay otro elemento más allá del mero problema conductual y ambiental. Porque lo que está ocurriendo en la mente de mi interlocutor y lo que ocurre en la mía implica
fenómenos intrapsíquicos que no pueden ser medidos con el principio con el que partimos de esta conversación, de la verificabilidad fáctica. Yo no puedo decir cuánta libra de mente hay en la cabeza de alguien, de qué color es la mente, de qué tamaño es la mente, no puedo decirlo. Sin embargo, no puedo negar que hay unos procesos mentales que infiero a partir de su conducta, aunque no pueda medirlo de manera directa. Y así hay otras múltiples inferencias en psicología que de alguna manera refutan ese tema de que la psicología no puede ser un proyecto de ciencia, no será una ciencia fáctica empirista. Y ahora, permítanme una pequeña digresión, porque pienso, varias veces, en muchos escenarios he dicho esto, pero no soy un influencer, ¿verdad? Ni siquiera salgo en las redes. Te pone César Zapata, le sale un pelotero, otro un guardia aprendí que en Colombia hay muchos Zapatas, hay un militar en Colombia, está un prófugo que se llama César Zapata. Pero en algunos escenarios que he tenido ocasión de hablar, he hablado sobre esto porque hay un error de confundir psicoanálisis y psicología. Tan expandido ese error que hasta en los textos usted encuentra, el psicoanálisis es una rama de la psicología aplicada a no sé qué. No, es un error volviendo a la epistemología. Si buscamos la historia y el origen de cada una de las disciplinas, nos daremos cuenta que están exactamente en las antípodas. Por ejemplo, Wilhelm Wundt está en su laboratorio tratando de encontrar lo que él definía como los átomos de la mente, influenciado por Newton, ¿verdad? Los átomos de la mente, es decir, pensamientos fijos que podían ser estudiados científicamente. Ahí surge la psicología. Desde que surge, es una ciencia positivista. Freud está seccionando cerebros en la Salpêtrière de París como estudiante de medicina, básicamente de neurología, abriendo cerebros, pero sin embargo se topa con una situación que él no podía entender, que es que una señora tenía una parálisis facial sin tener síntomas neurológicos de ningún tipo. Y él dijo, ven acá, pero entonces ¿cuál es el posible origen de este trastorno? Porque se expresa en el cuerpo, pero no hay ningún correlato patológico. Entonces, bueno, apareció para mí, repito, el primer libro realmente de psicoanálisis que es Estudios sobre la histeria. ¿Okay? ¿Qué fue lo que Freud descubrió en Estudios sobre la histeria? Que había algo inferible, que había que ponerle un nombre, a falta de un buen nombre, vamos a llamarles psiquismo, la psique, que podía expresarse en el cuerpo, aunque no hubiese patología orgánica. Y eso ocurría en las histéricas. Después, Lacan, psicoanalista francés, le llamaba escritura, decía, las histéricas escriben sus síntomas en el cuerpo. ¿Okay? No es un problema de insomnio, no es un problema de que me siento angustiado o triste, es un problema de que tengo una parálisis en el cuerpo, tengo un problema para comer, tengo problemas estomacales, tengo trastornos de la visión, ceguera histérica. Entonces, ese descubrimiento es lo que da origen al psicoanálisis. ¿Por qué es distinto al descubrimiento de la psicología? Porque el psicoanálisis ha descubierto un elemento irracional, mientras que en la Salpêtrière, Freud está descubriendo una línea de una mente irracional. Allá en Leipzig se está descubriendo la racionalidad y se está estudiando la racionalidad, los pensamientos, cómo se organizan. Y Freud está preguntándose sobre la falta, sobre aquello que el sujeto no puede poner el nombre, pero existe. Siempre, el psicólogo siempre se topa, sobre todo el clínico, con la pregunta que le hacen los pacientes. Doctor, ¿qué me ocurre? Entonces me asigna un saber a mí de una zona oscura para mí. Si usted no sabe, yo no puedo saber. Pero sin embargo yo no le puedo decir yo no sé, porque entonces él no volvería más a terapia. Lo que hay que devolver la pregunta, ¿qué usted cree que ocurre? Dígame con qué usted asocia sus síntomas. ¿Cuáles componentes de esos síntomas tienen una historia? ¿Hay antecedentes en su familia? Es decir, una anamnesis.
¿Por qué? Porque Mostafa Safwan, un psicoanalista de Medio Oriente, decía, lo inconsciente es un no querer saber que sé. El individuo me pregunta a mí porque él no quiere tocar esa tecla. Entonces eso se convierte en un acto irracional. Entonces, ¿qué ocurre con esos elementos? Que se vuelven síntomas, una escritura distinta. Ya que no lo puedo poner en palabras, entonces aparece en la sintomatología. Todo esto, este panorama, primero aclarar eso, o sea, el psicoanálisis es un dominio de saber que se preocupa por una zona irracional. Por consiguiente, todos esos debates que ha habido sobre la validez epistemológica del psicoanálisis parten de un principio erróneo, porque le pide cuestiones que no corresponden a su campo de investigación. ¿Okay? Por eso me gusta un librito que se llama Freud, una interpretación de la cultura, donde el filósofo, ahora no me viene a la mente el nombre, tanto que lo tenía en el escritorio ahorita. Bueno, este filósofo propone que Freud es un hermeneuta de la mente. Por tanto, la orientación es hermenéutica, no positivista. La hermenéutica es interpretación, pero no cualquier interpretación, no la que a mí se me antoje, sino a partir de una exégesis del texto. En el caso del análisis, es el texto que usted me relata en consulta. Esa es la herramienta con la que yo voy a trabajar. Por tanto, no es aplicable el rasero positivista de la generalización y todos los elementos que han estado pidiendo a Freud hasta los otros días. Hay un señor que acaba de escribir un libro que se llama El Libro Negro del Psicoanálisis, donde lo menos que habla es de la práctica de Freud del uso de cocaína. Entonces hay una psicoanalista francesa que dice, le preguntaron, ¿verdad? Onfray, es francés también, quien escribe el libro, y le dice, bueno, un paisano tuyo acaba con el psicoanálisis. Y entonces él le dice, no, él no acaba con el psicoanálisis, en realidad está tratando de acabar con Freud, parece que lo odia. Es decir, queriendo decir que no es científica ni filosófica su postura, sino una cuestión como de rechazo puro y simple. Y también hay un problema que aparece mucho entre nosotros, y es que queremos analizar a los clásicos, a los pensadores clásicos, con el rasero de la modernidad y la posmodernidad. Pues si es así, todos están equivocados, ¿verdad? No solo Freud, todos estarían en el error. Si yo quiero aplicar ahora la mirada que yo tengo de la física a Newton, probablemente hasta Newton quede mal parado. ¿Okay? Entonces, hay que leer a los sujetos en su contexto. Entonces, bueno, siguiendo, para ir redondeando y escucharlos a ustedes, porque me gustaría que armáramos un diálogo antes de irnos. La psicología es multiparadigmática, es cierto, joven, 100 y algo de años, vapuleada porque hay cualquier cosa, ahora se le aplica el prefijo de psicología a cualquier cosa. Hay psicología de los cosméticos, hay textos psicológicos en la revista, supuestas evaluaciones para usted saber si usted va a conseguir novio. Hay de todo con la palabra psicología, y hay también psicologías que no soportan ningún análisis científico, como la llamada psicología positiva de hoy, que es que hay que pensar siempre bien, que las cosas malas tú tienes que mirarlas como que son buenas, etcétera, con un dejo más de religión que de ciencia. Entonces la psicología, al ser una ciencia joven, está cribada, ¿verdad? Y penetran en ella una gran cantidad de conceptos que no soportan ninguna investigación. Pero al lado de eso hay otras investigaciones, que es con la última que voy a cerrar. Por ejemplo, la teoría de la multidimensionalidad de Fodor. Difícil que los positivistas quieran negarle a Fodor su estudio, porque él es no solamente filósofo de la ciencia, lingüista, investigador, psicólogo, etcétera, sino que ha hecho varios aportes que no son tan fácilmente refutables. Esta investigación última de la multidimensionalidad, él se la atribuye a la mente, a los procesos mentales. Él dice, aunque no podamos establecer un órgano llamado mente,
sí hay factores de la mente que están todos interactuando. Entonces él dice, esas son dimensiones, múltiples dimensiones. Él dice, no es lo mismo el proceso mental que yo utilizo para ponerme en contacto con esta conferencia que el proceso mental que utilizaría para resolver un problema mecánico o el que utilizaría para hacer matemáticas. Ojo, no se refiere a las inteligencias ni a las habilidades manuales. Se refiere a que según él hay módulos mentales especializados para respuestas especializadas. Decir eso es poner sobre la mesa otra vez la discusión de la mente. Y nos quedamos con eso. Es la mente una estructura modular que se puede inferir a partir de las múltiples habilidades del hombre, o es la mente un resultado emergente de una gran cantidad de variables que van desde la variable evolucionista hasta todos los eventos que nos ocurren a diario, o es la mente pura y simplemente un epifenómeno del cerebro. Los cerebrocentristas se quedan con el último argumento. También a ellos les tengo una pregunta, pero lamentablemente sigo atrapado aquí en la isla. Yo les tengo una pregunta y voy a terminar con esas dos preguntas. La que le tengo ¿cómo se llama este hombre? Al de las neuronas espejo, ¿verdad? No es Pavlov. Él se llama, termina Gliglia, es italiano. Bueno, la que le tengo a él y la que le tengo a los cerebrocentristas. La primera de lo de la mente que puede producir este fenómeno que se llama neuronas espejo es si el animal se activó, ¿ok? La avenida neural motora, porque me está viendo a mí mover la mano, y ahora mismo la avenida neural motora de ustedes está activada. ¿Por qué ustedes no mueven la mano? ¿Quién determina mover la mano o no? Es decir, esa cosa que se llama decisión y voluntad. ¿Quién tiene ese control? Alguien me diría, el cerebro prefrontal. Bueno, pero ¿y por qué el cerebro prefrontal me impide mover la mano? ¿A quién le voy a hacer el daño con mover la mano? Entonces, a falta de un nombre, vamos a decir que ese que decide, aunque haya una actividad neural, no mover la mano, soy yo. Porque, de lo contrario, si yo asumo que el cerebro lo hace todo, caigo en una falacia que se llama falacia mereológica, que es creer que una parte del todo es responsable de las actividades del todo. Entonces, el ser humano es una estructura holística. Cualquier cosa que hagamos, desde discursiar hasta resolver un problema mecánico, es resultado de esa estructura holística, no del cerebro por sí solo. Porque si yo cojo un cerebro y lo pongo en un envase de laboratorio y le pongo electrodo, le digo, cerebro, ama, sueña, piensa, el cerebro no va a responderme, excepto en una película de ciencia ficción, ¿está claro? Entonces hay una estructura holística. Y por consiguiente yo creo que en vez de ser que el cerebro es causa de la conducta, yo pienso que hay mejor verlo desde el punto de vista de la metodología, que dice que dos variables varían una al lado de la otra, pero yo no puedo establecer cuál es la causa de cuál. Probablemente mi acción conductual activa el cerebro y mi cerebro mueve la acción conductual, y yo no puedo decir cuál de los dos es causa de cuál. ¿Ok? Hay una correlación, no una relación de causa-efecto, sino una correlación conducta-cerebro, que no es lo mismo que causa-efecto. Y la otra cuestión es a los cerebrocentristas. Anda un libro por ahí, que es una discusión muy interesante de un grupo de neurocientistas, y ellos ponen un ejemplo, ¿verdad? Yo tomo la taza de café por el asa. ¿Por qué? Dice, porque hay una historia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo cuando la tomé así, recibí una respuesta, un estímulo, negativo, un castigo, y aprendí a tomarla por la taza para evitar el castigo. Conducta de evitación. Entonces yo le pregunto, la pregunta mía es esta: ¿y qué ocurre cuando yo decido tomarla por el entorno, aún a sabiendas que está caliente? Cuando yo decido poner a prueba mi estructura térmica, y lo decidí yo, y rompí con la tradición de cogerla por la taza,
¿quién tomó la decisión de hacer eso? ¿Y por qué romper con aquello aprendido? Pero todas esas bifurcaciones de la conducta determinan que aún debemos recorrer un más largo trecho en el devenir epistémico de la disciplina y no abrazarnos, como ha ocurrido en la UAS, con las 2 o 3 olas conductistas que ha habido y creer que esa es toda la respuesta. Cierro con una frase que le dije a una profesora que enseñaba un modelo conductista y hablaba de los reforzadores. Si yo recibo un premio por estar aquí, es probable que en el futuro venga con más frecuencia, según los conductistas. Si recibo un programa de castigo, pues obviamente me voy a alejar para evitar el castigo, que es lo que ocurría con la rata que pusieron en el experimento, que le pusieron una plancha de metal y le daban choques eléctricos. La rata aprendió más rápido a salir de la trampa porque recibía estímulos aversivos. Escapaba, aprendió la conducta de escape. Yo le pregunté a la profesora y le dejo esa pregunta a ustedes por si tienen alguna respuesta. ¿Y qué ocurre con el hombre en la guerra donde él sabe que el enemigo está mejor armado y a la orden de carga, él carga contra el enemigo sabiendo que tiene todas las de perder? Allí hay fuego, estímulo aversivo, posibilidad de morir. Sin embargo, él toma la decisión de ir hacia allá, porque lo correcto sería la conducta de escape. Una posible respuesta es que somos un poquito más complejos que una rata. Gracias. Un poco más complejo que una rata. Señores, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Y comentarios. Y comentarios también, exacto. Bueno, venga, adelante. ¿Quiénes van a...? ¿No? ¿Cómo no? No está prendido. Ok. Puede hablar. Ok. O sea, de su importante posición, se me ocurren 2 cosas muy importantes. O sea, ¿cómo es posible, si así es, cómo se explica que un filósofo con una profunda comprensión de la mente puede rayar en la locura? Y también me llama la atención que Friedrich Nietzsche, no sé si ha estudiado, lo ha leído, He oído que hablar de cayó en él. la locura, que él pudo describir en el estado que se encuentra. ¿Te entiendes? Describir. O sea, cómo es posible, y no está loco, estando loco. Ok. Bueno, Vamos a decir. eso tiene muchas aristas, porque ahí está el tema de qué cosa es la locura. Si tomamos un libro de Michel Foucault que se llama Historia de la locura, y si tomamos la antipsiquiatría, ¿verdad?, de Cooper, por ejemplo, nos vamos a topar que hay una crítica al concepto de locura. O sea, ¿qué cosa es estar loco? Albert Einstein decía, no estar loco en una sociedad de locos es padecer otra locura. Entonces, habría que ver quiénes muestran síntomas de locura. Yo pienso que hay una sociedad trastornada ahora mismo. Vivimos en una sociedad esquizo. Por consiguiente, habría que averiguar cuáles son los síntomas, porque quizá un sujeto sensible podría caer en un estado de enajenación mental, producto de que vive en una sociedad caótica y con trastorno. Entonces, nadie quiere discutir los síntomas de una sociedad enferma. Disolución de la familia, multiplicación de los géneros en cientos y tantos, normalización de todo aquello que creíamos anormal, vivir en riesgo y tener que vivir tranquilo. O sea, voy a salir para la universidad, pero yo sé que me pueden atracar en la esquina. Cuando vuelve la noche también sé que puede haber un atracador ahí, pero voy a volver. Me voy en el motoconcho, pero el motoconcho puede ser un atracador. Vivir en ese estado de paranoia permanente, vivir en ese estado de caos, podría promover un estado de locura. Por tanto, una alma sensible podría caer en lo que hoy llamamos enajenación. Pero Foucault decía que la locura era un mecanismo de dominación y que la psiquiatría era un policía nuevo que había creado el sistema
para excluir a todos aquellos que tuvieran una mirada crítica al sistema. De allí surgió la barca de los locos, que eran todos los sujetos que parecían que no encajaban o que ponían en riesgo el orden en que los demás querían vivir. Desde el vago, el que tenía alguna limitación física, el soñador, el pensador, el que se la pasaba escribiendo poesía, lo montaban en una barca, quizás fundaron alguna ciudad por ahí, algún país, quién sabe. Por tanto, es un tema difícil hablar del concepto de locura. Ahora bien, existe el trastorno esquizofrénico y sin duda ese es otro debate. Si es un problema orgánico, si es un problema hereditario, si es un problema que está en el código genético, si es aprendido, etcétera. Lo que sí que cuando la situación es grave para el propio individuo o pone en peligro a otro, requiere obligatoriamente la intervención de un terapeuta. Todo el mundo como por su propia condición humana puede padecer de un trastorno de cualquier tipo. Es como preguntar si un filósofo va a tener un dolor de estómago. Si tiene estómago, sí. Dos cosas, una pregunta y dos peticiones, César. Bueno, de estilo, felicitarte por la soltura, por la gracia con que has hecho esta charla. Yo traté de hablar como lo hiciste tú aquí. ¿Cómo? Yo traté de hablar como lo hiciste tú aquí. Fue imitándote a ti. Imposible. Yo me he regocijado escuchándote y no me regocijé escuchándome a mí mismo. La pregunta, César, es ¿qué ganaría la psicología deviniendo ciencia? ¿Y qué pierde no llegando o no siéndolo? Porque, por ejemplo, la poesía no es ciencia, la medicina no es ciencia, la pesca no es ciencia. Me atrevo a decir que la filosofía tampoco, por una parte. Por otro lado, si pudieras recomendarnos, vamos a suponer que nosotros estamos interesados en acercarnos a esa psicología mejor, que es la que tú nos has presentado. ¿Hay algún libro que tú nos puedas, algún autor, algún monumento bibliográfico al que podamos acceder? Okay. Y finalmente, y quizás estoy abusando un poco de este turno, me encantaría, ahora pensando ya en la comunidad, que si puedes nos digas, porque sé que entre la gente hay mucha confusión, ¿cuáles son las lindes entre la filosofía y la psicología y la psiquiatría? Y me disculpo porque creo que he hablado de más. Okay. Bueno, primero, mientras hablabas pensé en logos y tecné. ¿Qué gana la psicología haciendo ciencia? Bueno, es un problema de ese deslinde. Y es muy bueno que tú mencionaras que la medicina no es una ciencia, porque aquí hay un error con eso en Dominicana. El problema de la práctica, ¿verdad? De la técnica o de las técnicas aplicadas y de el estudio científico, que son cosas diferentes. Hubo un debate, bueno, no hubo un debate, hubo un encuentro de cartas, un intercambio de correspondencia entre Nerio Rodríguez de la UAS y Guerrero Heredia. Guerrero Heredia como ha mejorado un poco en eso, pero al principio era un poco avasallante, y le gustaba el debate, la discusión y la descalificación sobre todo. Quiso descalificar a Nerio porque Nerio hablaba sobre un texto que se llama Medicalizar la mente, que es una crítica al uso de fármacos. Y él le dijo, usted no es psiquiatra, usted no es esto, usted es esto, lo otro. Bueno, y el Nerio le mandó una carta muy discreta donde le decía, usted y yo no podemos debatir porque usted es un practitioner y yo soy un scholar. Esas dos categorías en las universidades norteamericanas se refieren a aquel que teoriza, el scholar, y aquel que está del lado de la búsqueda epistemológica de los orígenes y de las validaciones de la ciencia, y aquel que aplica en el campo los conocimientos, que es lo que hace precisamente el médico.
Entonces yo creo que la psicología no perdería ni ganaría, pero sí es importante situarla como una disciplina que desborda la simple práctica clínica, por ejemplo, o que desborda el hecho de aplicar unas pruebas psicológicas para conseguir un empleo. Es una disciplina que procura encontrar una explicación de objetos, digo yo en plural, porque no se trata solamente de la conducta, está el problema de la mente. ¿Por qué la mente ha pervivido tanto tiempo en la preocupación de los investigadores? ¿Por qué, siendo algo inferible que yo no puedo tocar, ni medir, ni pesar, todavía no puedo deshacerme de ella? ¿Por qué ha durado tanto? ¿Cuál es su componente? Y todavía aparece la neurociencia y no podemos deshacernos del debate psicológico, porque el neurocientista ha querido decir, bueno, está bien, ya lo descubrimos todo, son las redes neurales, pero sabemos que no es solo eso. Entonces, eso que es más, que es el self, el sí mismo. Y otra vez quiero acordarme del hermeneuta, no me puedo acordar, ayúdame, profesor. El sí mismo como otro. Y el que escribió también Freud, una interpretación de la cultura. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nos plantea eso, el problema de la mismidad, de la seidad, del self. ¿Qué es eso? Yo soy solamente un conjunto de respuestas, como una máquina. Yo puedo meter el estímulo por un lado y respuesta por el otro. Y aquí aprovecho para hacer una crítica un poquito a la neurociencia y a ahora las nuevas teorías de la inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial porque no hay artefactos inteligentes. La inteligencia es IN, natural. ¿De quién? Del que diseñó el artefacto, del que diseñó el algoritmo. Ese es el inteligente. El que diseñó el algoritmo. La máquina no es inteligente. Pero sin embargo, primero que yo, lo dijo un epistemólogo, con un ejemplo muy bueno. Él dijo, pongamos un simulador de un ordenador grande, tamaño regular. Tienen su teclado y todo. Y adentro vamos a poner a una persona que no habla inglés. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer que otra persona de afuera le pregunte a la computadora qué significa how are you. Pero el que está adentro no habla inglés, pero tiene una base de datos. Entonces él va a la base de datos y busca y dice, mire, eso significa ¿cómo está usted? Un saludo que se utiliza en tales países y no sé cuánto. Y le da, y si quiere le hago un ensayo sobre eso, ChatGPT. ¿Verdad? Ahora, la máquina sabe, no, porque el sujeto que estamos poniendo como metáfora, ¿verdad? El homúnculo que está dentro de la máquina no sabe inglés. Lo que tiene es una base de datos que da una respuesta. Dar una respuesta no es lo mismo que saber. El saber implica problematizar, ¿verdad? Problematizar. Y si queremos meternos en el tema de la epistemología de la psicología, pues yo vuelvo a mencionar a Jerry Fodor, como ya dije, lingüista y psicólogo cognitivo, que me parece que sería una lectura obligada para alguien que quisiera entrar por esos recovecos. Y la última que tú dijiste que era importante, por ejemplo, fue tu última pregunta. Si nos puedes recomendar cómo acercarnos a la psicología mejor. ¿Cómo acercarnos? Bueno, yo digo... Y la otra es lo de psiquiatría y psicología. Ajá, ok. Esa era la última. Yo recomiendo a Fodor, repito, a Jerry Fodor, se me ocurre ahora, pero también Jerry Fodor, si queremos ver el debate epistemológico de la psicología. Pero también recomiendo a César Zapata, que tiene un librito que se llama Más allá de los límites de la conducta, que pretende un poco discutir estos temas. El librito tuvo una edición limitada y fue comprado por la UAS, los maestrantes de la UAS, pero va a tener una segunda edición ahora a principios del próximo año. Con respecto a la aproximación de la psicología y la filosofía, hay muchísimo que decir, sería otra conferencia que dar. Sin embargo, de la psiquiatría sí quiero decir algo. Un movimiento de psiquiatras generó un proyecto que se llama Antipsiquiatría. Thomas Szasz, David Cooper, entre otros.
¿Qué es lo que plantea? Bueno, primero David Cooper plantea lo que ya dijimos en la conferencia, de que habría que discutir la enfermedad de la sociedad y la susceptibilidad del sujeto metido en una sociedad enferma. Thomas Szasz lo que plantea es que no se puede medicar la mente porque no es un órgano. Si tú dices enfermedad mental, tú estás proponiendo que hay un órgano llamado mente que está enfermo. ¿Y cómo se mide la enfermedad de los órganos? Por la disfunción del órgano. Entonces nos metemos en el problema de cuál es la función de la mente y dónde está ese órgano llamado mente. Debo decir que esa idea organicista influyó a mucha gente, al propio Freud. Freud murió creyendo que iba a encontrar en el cerebro una zona que estuviera ligada a lo inconsciente, que lo inconsciente iba a tener un correlato orgánico, y murió con esa idea. Y ahora en Inglaterra una pareja, apellido Kaplan, la pareja de los Kaplan, ha escrito un libro que se llama Neurociencia del Psicoanálisis, lo recomiendo también. Neurociencia del Psicoanálisis, donde ellos demuestran que sí hay un correlato con determinadas represiones, que es la base fundamental de lo inconsciente, los reprimidos, con determinadas represiones y respuestas neurales que ellos midieron al laboratorio. Es decir, es un libro irrefutable para gente como aquel que escribió el libro del Psicoanálisis, porque esto fue en laboratorio, esto no fue que ellos teorizaron sobre el asunto, sino que lo llevaron al laboratorio. Entonces son textos que para mí serán interesantes que alguien que se interese pudiera leer. Y mandarlo a buscar por Amazon, porque no aparecen aquí. Buenos días, profesor Claudio Polanco. Placer. Profesor, he escuchado que después del COVID, los problemas relacionados con la conducta, los trastornos, han aumentado. Entonces, me gustaría saber, escuchar su opinión con relación a eso. Sí. También me gustaría saber si existe alguna investigación sobre eso y si tenemos en el país profesionales suficientes para atender esa demanda, que se dice que existe, pero no sabemos si es cierto o no, pero sí eso es lo que se dice. Por un problema ético, la última pregunta no te la voy a responder, porque hay una cuestión ética ahí involucrada que no puedo meter. Pero sí, mira, lo primero es que tú acabas de tocar la puerta de un sujeto que no cree que hubo pandemia. O sea que arrancamos por ahí. Vamos a llamarle falsemia, para ponerle un nombre. Ese periodo, por supuesto, que generó no necesariamente una mayor cantidad de problemas, pero sí una puesta en escena del problema. Porque hay una cosa que se llama estado lábil. El estado lábil es un sujeto que está a punto de tener un trastorno, pero todavía no lo ha elicitado. Entonces, con esa ayudita del aislamiento, del confinamiento, del miedo inducido, porque todo ese escenario de la falsemia se montó para un laboratorio para ver cómo los seres humanos se les puede conculcar sus derechos a través del miedo. ¿Está claro? Se hizo un experimento y dijo, bueno, vamos a ver, ¿le podemos dar pleno poder a un presidente si le metemos terror a la gente? Sí, ocurrió eso. Le quitamos los poderes al presidente, lo dimos le quitamos el poder a las cámaras y se gobernó por decreto, porque la gente temía. ¿Qué se exacerba? Una cosa que se llama paranoia social, que todavía hoy la estamos viviendo. Este es un país que se caracteriza por ser justamente muy amigable y hasta confianzudo. Tú estás parado en una esquina y algo aparece y dice, está perdido, para ayudarte, ¿verdad? Sin embargo, eso ha disminuido por la paranoia social. Ahora desconfiamos unos de otros. Y eso se exacerbó con el periodo de encerramiento, aislamiento, etc. Mientras más tiempo aislado, más miedo le tengo al vínculo social. Pero además, tú que hablabas de pruebas, hay un montón de investigaciones que demuestran que cuando se vive todo el mundo cerca, es decir, en pocos metros, muchas personas, que se llama hacinamiento,
las conductas violentas se incrementan. Ahora, ¿qué ocurre? Este país no tiene mecanismos para realizar estadísticas, por tanto no sabemos. Hablaba alguien el otro día por la radio que el 85% de los dominicanos tienen trastornos mentales. Yo dije, eso es un disparate porque él no tiene datos estadísticos. Nadie ha hecho esa investigación, no sabemos realmente. No sabemos, por ejemplo, cuántas mujeres viven depresión postparto. Solamente sabemos que varias han asesinado a sus hijos. Pero nadie ha estudiado el problema de la depresión postparto. No sabemos en esa depresión postparto cuáles elementos tienen rasgos psicóticos, porque no hay estudios, no hay a dónde acudir. Aquí existe, lo voy a decir, algo un poco antiético, aquí existen algunos compañeros que hacen un esfuerzo de brindar servicios en los hospitales, pero no son especialistas en psicología hospitalaria, no son especialistas. Hay un caso que te lo voy a decir también, porque yo ya más enemigos no me caben. Un médico, sin mencionar nombre, en un hospital del país, tocó la puerta en pleno proceso de terapia a una psicóloga y dijo, está terminando, yo necesito este cubículo. Ese nivel de subestimación al psicólogo se evidencia incluso hasta en lo que le pagan. Un psicólogo gana lo que le gana un trapeador de piso en un hospital, porque no hay, y quizás por aquí podríamos pedirle al MESID becas para especializar a psicólogos. Hay una psicología de desastre y esta es una zona donde hay problemas telúricos, hay problemas de eventos ciclónicos. Entonces, hay un área especializada para psicología de desastres, pero no hay especialistas aquí de eso. Hay un área especializada para estrés postraumático, pero no hay especialistas. Entonces, tenemos muchos psicólogos, pero pocos especializados. Esa es la realidad. Perdón. Me dijiste que quería... Gracias, sí. Profesor, Dígame, Kirby. gracias por esta excelente charla. Bueno, viniendo de usted voy a creerlo, Realmente porque no. usted no es muy dadivoso, que digamos. Sí, yo me he sentido tan satisfecho que no me quiero ni parar de aquí. Pero déjeme Adelante. decirle, perdón, Adelante. Anoche quiero, profesor, aclarar algunos puntos. Como quizá usted no ha hablado desde el punto de vista del filósofo, Ajá. no ha hablado de la conciencia. Ajá. Y realmente, ¿qué diferencia puede haber entre mente y ciencia? Entre mente y conciencia. Pero, además de esa pregunta, yo quiero decirle que cuando yo me encuentro frente a usted, creo que estoy frente a un científico. Ujú. Y quiero aclararle que para mí la psicología es una ciencia, y a la luz de los últimos acontecimientos de la ciencia, como por ejemplo la neurociencia, la física, la química, toda ciencia tiene un método, tiene el método científico. Resulta que la filosofía, la psicología aplica el método científico. Sí. Y como toda ciencia parte de los hechos para ver por qué son repetitivos y explicar la razón que causan esos, o el método, el método científico. Entonces, en los últimos años hemos descubierto que realmente todo, yo estoy hablando desde el punto de vista ateo materialista, cuando yo pienso que lo espiritual, absolutamente no existe nada espiritual, todo es una acción del electromagnetismo, la electroquímica que funciona. Cuando yo hablo, transformo la potencia y resulta que llega hasta usted, hasta su oído. Correcto. Hasta su oído llega una energía que procede, que la emito yo cuando estoy hablando.
¿qué pasa? Eso llega a sus oídos. Hay un algoritmo que tienen los oídos en donde se comunican con un área del cerebro, en donde llegan a un punto en donde está lo que nosotros llamamos mente. Y resulta que esa reacción, estoy hablando todo reacciones electroquímicas, resulta que esa reacción cuando llega a ese centro del cerebro, entonces comienza el proceso del análisis que se produce a la velocidad de la luz porque son reacciones electromagnéticas. Entonces resulta que así mismo ocurre de nuevo, que viene su respuesta. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro tiene un algoritmo que hace que nuestra lengua emita la voz. O sea que es un proceso cerrado de energía que tenemos, en donde no hay ninguna relación con nada sobrenatural, ni espiritual, ni que tenemos. Entonces, con relación a que esos hechos que nosotros observamos, la psicología como ciencia puede determinar incluso hasta cuál va a ser la reacción la reacción hasta común de mucha gente o de una sola persona con relación a eso. Por eso yo digo que la psicología es una ciencia y para mí usted es un científico que realmente llena cualquier auditorium por sus explicaciones. Así que bien. Ok. Bueno, mira, gracias Kirby por la participación y por los elogios. Tú comenzaste con la palabra conciencia, entonces justamente la palabra conciencia problematiza el problema de la teoría epifenomenal de que toda conducta y todo proceso mental es resultado de la química cerebral. Porque entonces, ¿cuál química cerebral es que determina la conciencia? La conciencia en psicología es una capacidad ultra perceptual, más allá de toda teoría de la percepción, que me permite a mí la identificación de quién soy y de quién no soy. Cuando el niño comienza a tener visos de esos estados de conciencia, su primer objeto de distinción es la madre, lo que llama la relación diádica. Entonces el niño desarrolla conciencia de yo y no yo. O sea, ese no yo es mamá, ¿verdad? Y luego eso se va complejizando con la presencia de otras entidades en su entorno. Pero yo no puedo decir que eso sea resultado de que el cerebro lo haya hecho, porque entonces le doy una potencialidad al cerebro que vuelvo a caer en una metafísica a la que quiero huir. Yo quiero escapar de cosas espirituales, pero entonces le doy un poder supra-trascendental al propio cerebro. Como ocurría en el pasado, que se discutía, los conductistas, ¿verdad?, y los positivistas decían, mira, no puede haber mente. Estamos en la época en que creíamos que todo se explicaba desde el punto de vista mecánico, ¿verdad? No puede haber mente, porque entonces la mente sería un artefacto mecánico, y para moverlo inferimos que hay un hombrecito adentro. Pero entonces, para el hombrecito mover la máquina, en su mente debe haber otro hombrecito. Y para que ese otro funcionara, habría otro más hasta el infinito. Por consiguiente, queda descartado el concepto de mente por un problema metafísico de hombrecitos hasta el infinito. Pero entonces ahora yo le puedo aplicar esa misma paradoja al cerebro. Creer que el cerebro es el responsable de todo, es sustituir al hombrecito por el cerebro. Platón decía que la antena con la que yo me comunicaba con el mundo de las ideas estaba en el corazón. ¿Ok? Tan influyente pensador que todavía digo yo y me pongo las manos en el corazón. Platón decía eso. Después, personas como tú, ¿verdad?, entienden que no, que todos los procesos y capacidades cognitivas las realiza el cerebro. Yo digo, lo único que han hecho es una sustitución de órganos. Porque ahora yo sé que hay redes neurales en el cerebro, pero también hay en el corazón y en el estómago. ¿Y ahora qué hacemos?
Ahora resulta que el corazón piensa y el estómago, el sistema digestivo piensa. Entonces, eso complejiza un poco la cuestión. Yo pienso que quiero seguir pensando en una mirada holística, ¿verdad? Donde hay factores que todavía pueden parecernos invisibles porque todavía no tenemos las herramientas. Pero reducirlo todo a la química del cerebro no se puede, porque ya dijimos que en las neuronas espejo ha habido una comunicación química de una red neural y no ha habido respuesta conductual. Entonces, mi estado de conciencia me ha permitido decidir entre input, output y toma de decisión. Yo decidí. Ese yo, ese self, ese mí mismo, que todavía puede sonar un poco metafísico, pero que sin embargo en la práctica demuestra, con esa investigación justamente de la ciencia de las neurociencias, que la neurona espejo se activa, pero yo no me activé. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ponernos, yo morado, ustedes los que son más claros, rojos, y no responder a una actitud irrespetuosa que merecía quizás una acción física? ¿Y usted no cree que todo su sistema de defensa se activó? Claro que sí. Primero el cerebro mandó orden a los músculos y se le pusieron tensos. Aumentó el ritmo cardíaco, por eso le sube sangre a la cara. Aumentó el tamaño de su pupila, pero usted no le dio la bofetada al tipo. Y después usted le comenta al amigo, oye, uno tiene que aprender a controlarse. Pero ¿quién fue que controló? Los cerebrocentristas dicen, el lóbulo prefrontal. Está bien, pero ¿cómo el lóbulo prefrontal decidió eso? Siempre queda como un vacío entre la explicación cerebral, cerebrocentrista, y la realidad compleja. Queda como un punto de articulación ahí, que en algún momento será llenado, digo yo. Pero que no podemos desdeñar, porque está ahí. Sí, pero al final ya. hay uno allí. Al final. Una pregunta hecha por los dos. Ok. Sí, bueno, después de felicitarle por esta charla magistral, me interesó aquello de que el psicoanálisis se va por la vía de lo irracional, contrario a una, vamos a decir, de la verificabilidad del positivismo. Tú sabes que el psicoanálisis estudia mucho lo que se le llaman en los procesos mentales, lo que se le llama asociaciones libres de las ideas. O sea que en el estado de vigilia organizamos las ideas en un orden de una hilación lógica en nuestras vivencias. Ya cuando no aparece el estado de vigilia, las ideas aparecen como ya no están sometidas a ese encadenamiento lógico que se le da Por eso vemos, por ejemplo, en los sueños, Freud, que escribió Interpretación de los Sueños, tenemos sueños tan raros, todos hemos tenido sueños que decimos, pero ven acá y esto, porque esto no se enlaza con esto otro. Y yo me digo hasta las mismas fobias, que las fobias son reacciones irracionales que tenemos a un miedo irracional, algo que prácticamente no nos va a hacer ningún daño. Por ejemplo, la gente que tiene fobia a la oscuridad y esas cosas. Entonces me llama la atención en esa diferenciación que se hizo entre psicología y psicoanálisis, si el psicoanálisis profundiza en esos procesos y tiene que ver con las fobias, con esa interpretación de los sueños, porque se le dio el psicoanálisis más interpretativo, que hay en la vida psíquica del ser. En República Dominicana, Sí, muchas gracias por tu presentación, me honra mucho. Mi pregunta es una curiosidad, y es ¿cómo usted ve la dianética? Cuando yo estuve en California, en cada esquina aparecía un tipo con unos folletos de dianética. Es una moda que tenía, no sé si lo tienen todavía, que tenían los artistas, sobre todo en la zona de Hollywood y de Los Ángeles. Estaba de moda ser miembro del grupo de la Dianética. Hubo una película muy interesante sobre el tema. Yo pienso que ahí estoy más cerca de Kilvio, ¿verdad? Yo pienso que es una de las tantas intentos que hacemos por encontrar
la plenitud y la felicidad en pensamientos y filosofías vacías. Así te lo resumo la Dianética. Con respecto a lo que tú dices de la irracionalidad, hay mucha tela que cortar. Tradentum es la ciencia de los sueños. A propósito de que estábamos discutiendo aquí sobre validez científica, Freud le llamó la ciencia de los sueños. Y la traducción, y él la aceptó así, porque Freud aprendió español, no sé si ustedes sabían. Y le preguntaron, maestro, ¿por qué usted aprendió español? Dijo, bueno, para leer el Quijote. Y él participó en la corrección de su obra traducida también. En la traducción, él aceptó la interpretación de los sueños, porque para Freud, que era un hermeneuta, aunque a un amigo mío no le gusta que digamos eso, interpretación tenía valor científico, el concepto de interpretar. Y él viene a cuento, a propósito de lo que decía Kilvio, porque lo irracional del sueño es paradójicamente construido metafóricamente por el soñante. Entonces, si dijéramos que todo es resultado de la química cerebral, entonces en el estado de sueño, que es simplemente en el dormir profundo, que se llama Rapid Eye Movement, en ese estado REM, el cerebro está emitiendo unas determinadas ondas. ¿Deberíamos todos soñar lo mismo? Sin embargo, no es así. ¿Qué pasa? Freud le llamó al sueño restos diurnos, porque según él, la manera como construíamos la retórica del sueño se debía a las experiencias de la mañana. Pero resulta que son restos, son fragmentos, así que se elabora un nuevo discurso en el soñar, que está vinculado, según los psicoanalistas, a lo reprimido. Lo reprimido siempre va a aparecer de manera metafórica, ¿okay? Nunca va a aparecer exactamente igual. El síntoma es una metáfora del trastorno, de la patología. Y el sueño también es una metáfora. Por ejemplo, yo le decía, Freud dice una frase lapidaria, el sueño es una realización de deseo. Y alguien dice, pero me dijo una alumna en un aula, ¿cómo puede ser una realización de deseo que yo sueñe una pesadilla? Yo le dije, bueno, cuéntame la pesadilla, a ver. Bueno, yo me sueño que voy a ser violada por unos tipos horribles que tienen las piernas cortadas y me caminan con el muñón, nada más con la rodilla caminan así. Y tratan de acercarse y yo estoy aterrorizada. Yo dije, mira, hay un detalle en tu sueño muy interesante. Si ellos no pueden correr, ¿por qué no corres tú? ¿Por qué tú esperas que ellos lleguen a violarte si ellos no están en capacidad de alcanzarte? Entonces yo quiero ser violada. Digo, no, yo no he dicho eso. Lo está diciendo tú. Tú dices que quieres ser violada. Yo no he dicho eso. Quizás es más complejo de ahí. Pero tú tenías la posibilidad de alejarte y no lo hiciste en el sueño. Entonces, ese es uno de los elementos interpretables. ¿Por qué no hiciste lo que debías hacer? Si estabas aterrorizada y podías escapar del objeto de miedo, ¿por qué seguías ahí, esperando? Luego hay muchos otros factores. ¿Por qué las piernas cortadas? ¿Por qué eran tipos horribles? ¿Por qué dice que eran horribles y luego dices que no podía ver su rostro? ¿Cómo sabía que eran horribles si no podía ver su rostro? ¿Por qué le cambiamos el rostro? Por ejemplo, nos enseñamos con un sujeto y decimos, yo estoy seguro que era el vecino, pero tenía otra cara. Entonces hay una serie de componentes que tienen que ver con, se llama condensación y desplazamiento. Los dos mecanismos que usa el sueño para mezclar los restos diurnos y elaborar una metáfora de aquello que está reprimido. Bueno, gracias. La Sociedad para el Pensamiento Crítico da las gracias a nuestro invitado, el doctor César Zapata, por tan magistral ponencia. Queremos dar las gracias también a los presentes y a todos aquellos que nos siguieron a través de Facebook Live. A todos, muchas gracias.